nuevamente a Sol disponible desde el escenario del Poder en modo cuarentena. Tuvo una interferencia, pero ha vuelto. Víctor Herrero, director de Interferencia.cl, periodismo independiente, como todos los miércoles. ¿Cómo está, Víctor? Muy bien, Freddy, ¿y tú? Efectivamente, tuvimos una pausita ahí de una semana. Sí, claro. Oye, primero darte una solidaridad, Víctor, por lo que leímos a través de la Universidad de Chile.cl, ¿no? La Universidad de Chile también, tú eres académico también, yo no sé, pero hizo una nota, ¿no?, por las amenazas de muerte que ha recibido, al igual que el Colegio Periodista también lo hizo, ¿no? ¿Cómo estás con eso y por qué fueron puntualmente esas amenazas? Ojo, no fueron amenazas de muerte, pero fueron amenazas y básicamente por redes sociales circuló mi foto, mi número de WhatsApp, el verdadero, dicho sea de paso, le puedo comentar un par de detalles, y mi dirección, que en ese caso no es la dirección correcta, el lugar donde viví antes de donde vivo ahora, pero donde viví 8 años. Y es un claro intento de asustar, en el fondo, siento yo, más que a mí como persona, un medio de comunicación que ha sido altamente incómodo para el poder en general, y ojo, no solamente para la derecha, también para algunos sectores de centro izquierda. Lo que me llama la atención, mucha gente replicó esto, yo empecé a recibir llamadas en medio de la noche que después se colgaban. El otro día, como a las 11 de la noche, desde un número desconocido a mi WhatsApp, me dicen, así que querís matar Paco, con K, etcétera. Y yo contesté, dije, bueno, obviamente que no, pero dicen que tú eres un ultraizquierdista, me tiras esa foto, y le dije, mira, yo doy la cara, no soy de ultraizquierda, yo doy la cara, yo hago periodismo, no hay nada que temer. Ahora, a mí no me preocupa sobremanera, para ser honesto. Es más, de alguna manera significa que vamos por buen camino. Es decir, periodistas que no somos capaces a través de nuestra pega incomodar a cierta estructura de poder, siento que en ese caso, o por lo menos este tipo de periodismo que hacemos nosotros, entonces no tiene mucho sentido, entonces nos remitimos simplemente a la información oficial, pero han sido semanas duras de hartas amenazas, pero son también estas amenazas en Twitter, te vamos a encontrar, te vamos a pegar, tienes que irte a la cárcel, ese tipo de cosas. Perfecto, porque en algunas partes se señaló que podían ser hasta de muerte, pero aún así la solidaridad, Víctor, también es para continuar el trabajo que se está haciendo, ¿no? Me imagino que lo otro que ha sido pesado en la semana es todo lo que ha suscitado este reportaje de Interferencia con el mapa de que ustedes transparentaron de los contagios en comunas de acá, de la región metropolitana. Desde Chile Transparente y otras organizaciones también dijeron que esto era una violación a la privacidad de las personas. ¿Cómo nace ese reportaje? Y periodísticamente, ¿qué te parece también lo que ocurrió, ¿no?, con ello? A ver, sí, súper interesante tu pregunta. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Es la reacción masiva que se hace cargo de ciertos tweets o ciertas opiniones que se van replicando rápidamente sin que la gente lea el artículo de fondo. ¿Ok? Voy a hablar de eso un poco. Esto, obviamente, yo no te puedo revelar las fuentes. Accedimos efectivamente a esta información del MinSal, a estos mapas, que después nosotros transformamos en otros mapas, porque los mapas que tiene el MinSal incluso te pueden entregar, o sea, el MinSal tiene un mapa de tu casa de las 2 cuadras de la redonda. Donde tú perfectamente podrías saber si hay alguien con COVID o no. Contrario a lo que mucha gente piensa, debatimos mucho internamente en Interferencia los aspectos éticos. O sea, la gente que dice, estos tipos buscan los clics, no le importó nada, no entienden la pega que hacemos. Se discutió mucho los pros, los contras, éramos conscientes de los contras y por eso tomamos una serie de resguardos. Uno de esos fue no poner una escala tan centrada. El segundo, aplicar un sistema aleatorio de que los puntos se corran entre 50 y 100 metros aleatoriamente, norte, sur, este, oeste. Por lo tanto, era referencial. Y lo tercero, y eso me extraña que todos estos críticos, incluso gente muy informada, y ahí me imagino que no leyeron un artículo, sino que se hicieron parte simplemente del griterío. Espérate, disculpa, que te interrumpa, pero tú pusiste hoy día un tuit sobre la whisky izquierda, ¿no?
Dice que Torquemada estaría feliz en estos momentos y junto a la whisky izquierda, la derecha, la ultraderecha y la whisky izquierda. ¿A qué te refieres con eso, no? Mira, pues ya voy. Déjame terminar esto porque es súper importante. Porque hay un aspecto en el artículo que pocos repararon, que es el siguiente. Nosotros decimos, esto es una foto del momento. Por lo tanto, un día después esto puede ser distinto. Esos puntitos negros, que además los corrimos aleatoriamente un poco, significa que hubo una persona que se hizo un test PCR y le resultó positivo. Esa persona debería estar supuestamente en su hogar cumpliendo una cuarentena de 14 días. Ahora, ese punto negro, ponte ya, en mi barrio, en mi edificio, si hay un punto negro, yo no sé si esa persona contagiada está en el día 14 y por lo tanto mañana ya no va a aparecer en el mapa, o si está en el día 1. ¿Okay? Eso es muy importante entenderlo, de que esto es una foto del momento, que no es de que en esas mismas direcciones hoy en día uno podría encontrar esas personas, pero bueno, hubo mucho griterío y vamos para allá, ya que me está sacando el pizarrón con lo de Torquemada. Sí, mi impresión fue que hubo un griterío enorme, sobre todo de whisky izquierda, ¿okay? De sectores ilustrados, y lo que me da rabia es lo siguiente, que yo siento que esos sectores que apoyaron el estallido social, parece que no entendieron nada del estallido social. ¿A qué voy? Cuando uno escucha sus discursos, es como, ustedes son irresponsables, la gente se va a matar entre ellos, van a funar vecinos. Incluso se produce un efecto freudiano interesante. A mí me han llegado muchos mensajes personales diciendo, eres un irresponsable, pones en peligro a vecinos, voy a averiguar tu dirección, a apedrearte. Digo, chuta, o sea, el violento eres tú, o sea, tú estás todo el tiempo pensando en la violencia. ¿Qué hay detrás de eso? En el fondo, un tutelaje en este caso moral, profesional o clasismo. Es como yo, el PhD, sé lo que ustedes necesitan. Yo este tipo de información la puedo procesar, pero el pueblo no lo puede procesar. Pues, todas las críticas, o la mayoría, las recibimos de esos sectores. ¿Y saben qué? Recibimos muchísimas felicitaciones y muchísima comunicación de juntas de vecinos de San Bernardo, de Puente Alto, de Independencia, de Recoleta. Gracias a Interferencia por esto, con esto los vecinos nos podemos organizar mejor, tenemos ollas comunes. Víctor. Entonces es como un profundo desprecio como al pueblo, como que si el pueblo fueran tontos. Ellos no pueden manejar esta información, son una horda de gente que se va a asesinar. Sí, dos preguntas en una, en el fondo, ¿no? ¿Por qué ustedes lo publican esto, ¿no? ¿Qué buscan periodísticamente con esto? ¿Y por qué el Ministerio de Salud no quería, a tu juicio, que se conociera? Mira, excelentes las preguntas. La primera, nosotros pensamos que podía haber efectos adversos. Afortunadamente no sabemos de ningún caso que haya habido funa entre vecinos a raíz de la publicación de los mapas. Lo publicamos con la esperanza de lo siguiente. Uno, para presionar y que esta información se haga pública a aquellas autoridades que pueden tomar carta en el asunto, desde el colegio médico, a municipios, a juntas de vecinos, a través de las alcaldías. Y segundo, que cuando uno mira esos mapas y ve todos esos cientos de puntos, generar una conciencia, decir, oye, porque es distinto decir en la comuna de Santiago, donde vivo yo, te invento, hay 800 casos, eso es abstracto. Si de repente veo, oye, en torno a mi barrio está lleno de puntos negros, yo puedo tomar más conciencia del autocuidado. Yo creo que de alguna manera eso se ha logrado. Pese al griterío, pese a las grandes críticas, nos acusan de violar la privacidad, no hay ningún nombre de persona, no hay ninguna dirección de persona. Es más, y aprovecho tu programa también para decirle a los televidentes que ese tipo de información el MinSal lo maneja, pero nosotros nunca lo obtuvimos ni nunca le pedimos tampoco a nuestras fuentes. ¿Y por qué el MinSal no lo da a conocer? ¿Por qué crees tú que lo tenía en reserva esto? Información es poder. Información es poder. A ver, el alcalde Jadwe de Recoleta
viene pidiendo hace más de un mes cuarentena para Recoleta. El ministerio, el MinSal, tenía la información mostrando cómo se todo en torno a La Vega, los casos estaban descontrolados. Sin embargo, el alcalde estaba ciega. Ahora, ¿por qué lo hace el ministerio? No sé, pero si uno revisa, en general, este gobierno siempre se ha caracterizado por una retórica militar, por un estilo de manejo de información centralizado, de mentir con los datos. Eso ya viene del gobierno de Sebastián Piñera I. Recordemos el mejor censo de la historia, el fin de las camas de esperas, etcétera. Sí. Entonces yo creo que debe ser eso. Uno con la edad se va poniendo, uno no va creyendo en las coincidencias en la vida, ¿verdad? Con la edad, ¿no? Se va poniendo medio agnóstico frente a esas cosas. Pero también el periodismo es la profesión de la incredulidad. Uno tiene que cuestionárselo todo, ¿no? Para empezar a investigar. Entonces, yo veo el reportaje de Interferencia y al día siguiente pasamos de 1.600 a 2.600 contagiados, ¿no? Porque se transparenta algo ahí, ¿no? Y pasamos una cuarentena total en la región metropolitana. Claro, uno puede decir coincidencia, pero también se puede decir, bueno, ustedes obligaron una transparencia que no se conocía hasta el momento, y hoy día estamos, a partir del viernes al menos, hoy día se decretó, pero a partir de este viernes a las 22 horas, cuarentena total en la región metropolitana. Mira, así es, no tengo información en este momento para apoyar, digamos, tu tesis, pero yo creo que sí, algo de eso hay. En el fondo nosotros abrimos la caja de Pandora. Ahora el MinSal, por lo menos frente a los otros actores como alcaldes, colegio médico, etcétera, está bajo una presión enorme en entregar los datos, y yo creo que algo de eso construimos nosotros, digamos. Claro. Al margen de, como dicen algunos por ahí, dañar las potenciales aspiraciones presidenciales del ministro Mañalich, que acuérdate que hace poco la derecha lo tenía por las nubes, es el tipo de liderazgo que necesitamos. Cuando era felicitado por el exterior, del exterior, como él mismo decía, ¿no? Entonces, bueno, ustedes lo venían diciendo ya hace rato con varios reportajes en Interferencia, Víctor. Deja leerte uno, ¿no? Que de esta realidad que hoy día finalmente se destapa de alguna manera. Experto en infraestructura hospitalaria. Si la curva de contagio sigue así, Santiago está a días de colapsar, ¿no? Como vemos acá, este titular de Interferencia. Es una realidad que ustedes, como te digo, ya venían destapando. Exactamente, desde el principio en realidad, y ojo, no por Interferencia, un medio alarmista, etcétera. Nosotros somos personas, nosotros tenemos familias, tenemos amigos. Lo que más nos hubiera encantado es que Chile hubiese sido esa tremenda excepción. Pero Freddy, tú y yo venimos hablando hace semanas y como bien dices tú, o sea, la pega del periodista es de antemano dudar lo que dice la autoridad, no simplemente repetirlo, y más con los antecedentes que tienen los actuales gobernantes. Entonces, sí, mira, me gustaría pensar que hemos contribuido a eso, pese a las fuertes críticas. Estoy convencido que fue lo correcto hacer. Se puede haber mejorado los mapas, sin duda alguna, pero fue lo correcto hacer, porque no podemos vivir en una sociedad donde todo es oscuro, donde nada es transparente. O sea, estamos supuestamente en una democracia. Mira, mañana, ahí te adelanto, pero esto es una columna, Miguel Loner, un famoso arquitecto, el viejito ya debe tener 95 años, fue amigo de Allende, Violeta Parra, fue el que construyó lo que ahora es el GAM, digamos, la Torre UNTAD. Nos envió una columna muy interesante donde recuerda 2 casos anteriores de catástrofes grandes en Chile y cómo se enfrentaron en su momento. Mira qué Claro, y cuenta lo del maremoto de Valdivia y el famoso colapso del lago Riñihue y con el río San Pedro. Y recordaba que ahí se hicieron comités de vecinos del colegio de ingenieros, de carabineros, de militares, de gobierno, y que el ingeniero encargado todas las noches en cadena nacional radial transmitía los avances, y esto bajo un gobierno de derecha, dicho sea de paso, Jorge Alessandri Rodríguez. Y lo compara como se manejan las autoridades hoy en día, que todo es secretismo, que nada se comparte, que las Fuerzas Armadas sirven para reprimir
o para controlar a la población, pero no para apoyar en esta emergencia. Es muy, muy interesante la columna y de verdad se las recomiendo que la lean mañana, de un hombre que ha sido parte integral de la historia de Chile por casi 100 años. Sí, por último, Víctor, otra cosa, mirada interesante, ¿no? de lo ideológico que ustedes también destapan, es la plata que le estaba pidiendo el Estado, el gobierno, al FMI, ¿no? Finalmente no fue por Hacienda, sino que es al Banco Central, y no es un préstamo, sino que es una línea de crédito, ¿no? Termina siendo entonces que el gobierno le pide una línea de crédito al Banco Central, al FMI. ¿Qué esconde, ¿no? ¿Crees tú, esa petición de dinero, o al menos esa línea de crédito? A ver, efectivamente, Interferencia fuimos los primeros en revelar de que Chile, como país, digamos, gobierno, Estado, estaba pidiendo, no sabíamos qué es lo que era, pues se lo pusimos en condicional, o créditos o una línea de crédito, eso lo habíamos puesto, y 22 mil millones de dólares. A nosotros nos habían dicho que había sido Hacienda, no fue finalmente Hacienda, y eso lo reconocemos en un artículo hoy en día, pero sigue siendo el país el que lo está pidiendo. Ahora, ahí está Faustino de fondo. Son las cosas del teletrabajo. Exactamente. Ahora, si tú me preguntas a mí, es más grave aún, no más grave aún, más llamativo aún que sea el Banco Central, no el Ministerio de Hacienda, porque si lo hubiera pedido el Ministerio de Hacienda es para políticas de gasto público, claro, de gasto social, ¿ok? Decir, bueno, tenemos esta línea de crédito, en caso de que lo del COVID empeore, que el invierno sea duro, en caso de que las 65 lucas no alcancen, que obviamente no alcanzan, bueno, aquí podemos tomar plata prestada para ayudarle a la gente. Así hubiese sido si se va a Hacienda. Si se va al Banco Central, la lógica es completamente distinta. ¿Por qué? El Banco Central básicamente está encargado de la política monetaria, ¿ok? Sí. Y esto significa, básicamente, en concreto, tienen como dos grandes tareas. Uno es controlar la inflación, que en el escenario actual, con el comercio y todo cerrado, no debería ser un problema. Y lo segundo, el tipo de cambio, ¿ok? El dólar. Y lo hace a través de tasas de interés, etcétera. Y tercero, inyectar recursos al sistema financiero. Exacto. Principalmente, normalmente a los bancos, pero también puede ser a grandes empresas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos finalmente? Que Chile, por primera vez desde el año 83, pide un crédito del FMI, con lo que eso significa que nos pone en el vecindario de Argentina, etcétera, ya no somos los bacanes del vecindario, también necesitamos el FMI, pero no lo hace para enfrentar la pandemia de un punto de vista social, sino que lo hace para proteger el sistema monetario, para proteger en el fondo los bancos. Ahora, hay algo de sentido en eso, no digo que eso es súper injusto, pero claramente se nota donde el Estado de Chile tiene la prioridad. Y un último aspecto de ese artículo, que igual es interesante, es saber que el ministro de Hacienda le mintió a Chile. Cuando él desmintió nuestro artículo y dijo que él no sabía nada, eso era mentira, porque resulta que el representante de Chile en el FMI lo nombra el Ministerio de Hacienda. Y para este tipo de cosas siempre hay comunicación entre el Banco Central y Hacienda. Claro, y aquí se podría, ojalá que no, pero anteriormente ha pasado. Algunos ministros de Hacienda que terminan finalmente en el Banco Mundial o en los fondos o están en estas sillas musicales del poder, ¿no? Pero exacto, como tú dices, estos no son fondos que le va a llegar ahora que vamos a estar en cuarentena acá en la región metropolitana directamente a las personas. Son fondos que son pensados para básicamente tener intermediarios que serían los bancos, y no todas las personas, ¿no? En Chile, no todas las personas tienen banco o se manejan dentro del sistema financiero. Ahora, lo último importante de entender, en sí mismo no es deuda mientras esa línea de crédito no se ocupe. O sea, pasa como con las personas. Si uno tiene una tarjeta de crédito o la tarjeta de una gran tienda y te dan un cupo de 400 lucas, si tú no lo ocupas, no debes nada. Exacto, pero el momento que lo empiezas a usar, corren los intereses. Entonces, pero también tenemos bonos en el extranjero que son estatales, que tampoco lo estamos usando. Entonces, si no usamos estos bonos, ¿por qué estamos teniendo esta línea de crédito? A ver, claramente, y esto lo hemos hablado con muchos economistas, claramente el ADN ideológico
de este gobierno simplemente no le permite social en contra de su ser. Por eso claro. Esto cuando dicen 65 lucas, lo cual, seamos honestos, parece más bien una broma, al 60% más vulnerable. Bueno, y no solo eso, mira, quiero, por ejemplo, poco antes de este programa tú y yo estábamos conversando un poco y tú me comentabas cuando fuiste a la estación central a recorrerlo un poco y hacer trabajo social ahí, de que te llamaba mucho, exactamente, que te llamaba mucho la atención de que ahí hay mucha gente que obviamente con esas 65 lucas que les pueden ofrecer, que tal vez ni siquiera les llegue, porque hay gente que no está bancarizada, que ni siquiera tiene una cuenta RUT y cuyos empleos son muy precarios y tienen que salir a la calle igual. Entonces, un poco lo que yo veo y me preocupa es ver un gobierno que en el fondo tiene un profundo desdén por el pueblo, o un profundo desconocimiento de lo que es el pueblo. Basta con recordar la primera dama cuando habló de los alienígenas, o sea, eso es lo que es el pueblo de Chile para ellos. Entonces, finalmente, en estas movidas como esta línea de crédito, el FMI, para proteger el sistema monetario, lo que yo veo es más de lo mismo, asegurarse de que el modelo funcione, con todas sus desigualdades, con toda su concentración de poder económico, político y social en algunas cúpulas, y que básicamente el pueblo de Chile, y en eso me refiero al 90%, también a la enorme clase media, bueno, sí, que se la rasque con sus propias uñas. Oye, resume también mucho de esto, Víctor, lo que señaló esta semana la diputada de la UDI, Pepa Hoffman, ¿no? En el matinal este lunes del Canal 13, cuando dice que en el fondo lo que ellos no quieren es que la gente dependa del Estado. Es como el gran terror que tiene el neoliberalismo y la UDI y más dura, pinochetista, que es la que representa la ruleta también como el gran consejero de este gobierno, ¿no? Sí, no, y además esas declaraciones que son horrorosas, demuestran que esta gente se olvidó el 18 de octubre, o sea, está en línea con declaraciones levántense más temprano, y además resulta una profunda ironía porque la diputada recibe un sueldo bastante suculento que se lo paga el Estado. Exacto. Es decir, se lo pagamos todos los chilenos a través de nuestros impuestos. Y son grandes empresas también las que están pidiendo ayuda al Estado en estos momentos, así que sí, increíble, pero así piensa mucha gente y básicamente la COVID está en el poder. Víctor Herrero, muchas gracias por todo. Recordemos la suscripción, sí, ¿verdad? A interferencia.cl, periodismo independiente. Perfecto, sí. Ojalá... Aquí está la página. Es estupendo. Ojalá nos puedan apoyar, son 3 lucas mensuales, no es más que eso, y para seguir siendo independiente. Muy bien, Víctor. Abrazo grande y nos encontramos la próxima semana nuevamente con interferencia.cl en stock disponible, el escenario del poder. Hacemos una pausa, Víctor, y hablamos con un alcalde que, pese a ser de la UDI, también se ha enfrentado con el gobierno por las cuarentenas. Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central. Una pausa, seguimos con stock disponible. Chao, Víctor. Chao, Freddy.